Chicos, sean bienvenidos. Mi nombre es David Ferreira, soy estudiante de medicina. En el día de hoy trataremos el tema relacionado con retinopatía diabética, una de las complicaciones más comunes en los pacientes con diabetes, en nuestra serie de videos relacionados con temas de medicina interna. Al igual que en los demás videos, encontrarás en la parte inferior, en la caja de descripción, las diapositivas que utilizamos para realizar la presentación. Entonces, no siendo más, entremos en materia. De manera inicial es importante resaltar que la retinopatía diabética es una de las principales alteraciones a nivel de las estructuras microvasculares en los pacientes diabéticos y se describe que normalmente entre el 50 al 60% de los pacientes con diabetes van a desarrollar retinopatía diabética. Aquí es importante que nos detengamos un momento y expliquemos un poco acerca de la fisiopatología que explica estos eventos microvasculares. Entonces, en el contexto de los pacientes que tienen lesiones a nivel de las estructuras microvasculares, lo que nos vamos a dar cuenta es que los vasos sanguíneos los cuales van a estar comprometidos son los capilares. Los capilares, si recordamos la histología básica, están compuestos por un tejido epitelial plano simple, que no es más que el endotelio vascular, y este endotelio vascular va a descansar sobre una membrana basal, que no es más que tejido conjuntivo, el cual es rico en proteínas. Este tejido conjuntivo, cuando las concentraciones de glucosa son normales en sangre, pacientes que no tienen ningún tipo de alteración, no se ve afectado. Mientras que al momento en el cual las concentraciones de glucosa aumentan, como es el contexto de los pacientes con diabetes, vamos a darnos cuenta que comienza a suceder un fenómeno denominado la glicación no enzimática, en la cual hay una adhesión de la glucosa a las proteínas presentes en la membrana basal. Esto lo que termina por producir es un aumento del grosor de los vasos presentes en las estructuras retinianas, ¿cierto? Que son capilares, y lo que termina de manera refleja por disminuir el aporte sanguíneo, porque hay una disminución de la circulación sanguínea y hay un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, derivado de la disminución de la circulación sanguínea, vamos a darnos cuenta que estos pacientes van a presentar eventos hipóxicos que los pueden llevar a que presenten infartos. Mientras que, derivado del aumento de la permeabilidad, hay salida de lípidos, hay procesos hemorrágicos que se presentan derivados de este aumento de permeabilidad y sobre todo hay eventos edematosos como es el edema macular, el cual se presenta gracias al aumento de la permeabilidad vascular en estos tipos de vasos. Esta es la fisiopatología básica que nos va a explicar ahora cada una de las manifestaciones clínicas que vamos a ver en nuestros pacientes con retinopatía diabética. Ok, luego de entender los eventos que explican la fisiopatología de la retinopatía diabética en los pacientes, valga la redundancia, diabéticos, es importante resaltar que este agente etiológico es una de las principales causas de la pérdida de la visión de la ceguera bilateral permanente en los países occidentales. Además de esto, es la pérdida de la integridad de la barrera hematorretiniana, la cual explica la mayoría de las manifestaciones clínicas, de las cuales resaltamos el exudado, los microaneurismas, las hipoxias, etc. De manera específica, entonces, tenemos que los microaneurismas no son más que aquellas dilataciones o saculaciones presentes en las paredes capilares que responden a la debilidad de estas mismas por el depósito de residuos de glucosa y que van a terminar afectando las proteínas presentes en la membrana basal de estas estructuras. Además de esto tenemos entonces los exudados duros o lipídicos, que no son más que el acúmulo de macrófagos que han fagocitado lípidos, que han salido de la circulación derivado del aumento de la permeabilidad y que por ende terminan por depositarse en el intersticio retiniano. Cuando se acumulan producen estos exudados. Continuando, entonces tenemos a las hemorragias retinianas que pueden ser tanto puntiformes como redondas y que también responden al aumento de la permeabilidad vascular. El edema, que también se explica por el aumento de la permeabilidad vascular, lo que termina produciendo un aumento de la filtración de líquido y que termina por engrosar entonces a la mácula. ¿Ya? Puede ser en el contexto tanto de microaneurismas como no. Ahora bien, cuando hablamos acerca de los exudados algodonosos, es importante resaltar que estos son las manifestaciones clínicas de los procesos de infarto derivados de los procesos hipóxicos característicos de las retinopatías diabéticas. Y por último tenemos entonces la presencia de estructuras neovasculares, las cuales son una de las más importantes, ya que estas son las respuestas fisiológicas
a la disminución de la concentración de oxígeno en las estructuras retinianas, lo cual induce la liberación del factor de proliferación vascular, que este lo que hace es que aumenta la cantidad de vasos sanguíneos que están siendo producidos a nivel de las estructuras retinianas, pero estos vasos se caracterizan por tener la tendencia a hemorragia, a sangrado, y esto lo que termina es aumentando la cantidad de bandas conjuntivas presentes en la retina. Las bandas conjuntivas no son más que un tejido fibrótico derivado de la cicatrización que sucede por las hemorragias repetitivas que presentan estos tipos de pacientes y que por ende van a terminar provocando lo que se conoce como el desprendimiento traccional de la retina, que normalmente se da en pacientes adultos mayores que han tenido retinopatía por mucho tiempo, de manera crónica. Entonces, la clasificación de manera específica en la retinopatía se da con relación a la presencia o no de neovasculatura, teniendo en cuenta que donde no hay neovasculatura se denomina retinopatía no proliferativa y donde sí hay neovasculatura se denomina retinopatía proliferativa. Entonces, a su vez, la retinopatía proliferativa se subclasifica dependiendo de su presentación. Tenemos en primer lugar la presentación juvenil, en la cual hay una pérdida de la visión mucho más rápida, que se caracteriza por ser de una evolución mucho más aguda, mientras que la presentación característica del adulto es un proceso mucho más crónico, en el cual normalmente la pérdida de la visión se relaciona con el proceso anteriormente mencionado, donde hay desprendimiento de tipo traccional de la retina, derivado del aumento de la cantidad de bandas conjuntivas que se presenten a nivel de las estructuras oculares. Entonces, con respecto al diagnóstico, normalmente lo podemos realizar con una exploración oftalmoscópica mediante un fondo de ojo, donde podemos apreciar los exudados blandos, los exudados algodonosos, los exudados lipídicos, los microneurismas, las neovasculaturas. Algunas veces en pacientes en los cuales sospechemos que hay presencia de neovasculatura, pero no lo podamos evidenciar de manera muy clara en el fondo de ojo, se puede realizar lo que se conoce como fluorescencia, angiografía fluorescénica, que permite observar estructuras neovasculares, pero además de eso también permite confirmar y observar las hemorragias características de este tipo de patologías. Ahora bien, en algunos pacientes en los cuales tengan sobre todo edema macular, podemos realizar lo que se conoce como la tomografía de coherencia óptica, que no es más que un estudio donde hacen una serie de cortes a nivel del ojo y que podemos ver en cuál de las capas de este mismo se encuentra la mayor concentración de líquido y si el paciente está o no está respondiendo de manera correcta al tratamiento que le estemos dando. Ya este método normalmente no se utiliza para diagnóstico, sino que se utiliza para evidenciar la evolución de la enfermedad. Entonces, por último, tenemos el tratamiento, que normalmente se basa en la fotocoagulación. En el caso del edema macular se realiza lo que se conoce como la pantocoagulación, en la cual hay un tratamiento de manera individual a cada uno de los microaneurismas que se presente en el paciente, en el contexto en el cual el paciente no pueda realizársele una pantocoagulación. Entonces se puede realizar en su defecto una inyección de anticuerpos monoclonales, entre los cuales resaltamos el aflibercept, que no es más que un anticuerpo monoclonal que inhibe el receptor del factor de proliferación vascular característico en este tipo de patologías, y también se ha demostrado que las inyecciones y los implantes de dexametasona han sido efectivos en estos tipos de pacientes. Ahora bien, cuando hablamos de un paciente con retinopatía proliferativa, es importante resaltar que la pantocoagulación también es la estrategia terapéutica en este tipo de pacientes. Pero en este caso debemos esperar que el paciente tenga una reabsorción completa de la hemorragia para poder hacer el abordaje terapéutico. En caso de que el paciente no tenga una reabsorción completa de la hemorragia y la hemorragia sea una hemorragia que no responde y que es continua, se puede pasar a una estrategia terapéutica denominada como la vitrectomía, que no es más que la eliminación del vitrio. Y por último, entonces para terminar, es importante que les quede claro que el tratamiento médico no ha demostrado tener efectividad para tratar a este tipo de pacientes. Ahora bien, en pacientes que tengan procesos no proliferativos, puede llegar a ser una estrategia muy importante para nuestros pacientes el hecho de tener un control desde el punto de vista médico de los niveles de glucosa en sangre y de los niveles de presión arterial, puesto que estos han demostrado, cuando se controlan, ser un factor predictivo positivo para la evolución de estos mismos. Entonces, es aquí donde podemos utilizar el tratamiento médico para darle un abordaje terapéutico a este tipo de pacientes.
Chicos, esto sería todo con respecto a la retinopatía diabética. Espero que haya sido de mucho servicio para ustedes. En siguientes semanas continuaremos con otros temas relacionados con medicina interna. Muchas gracias.